Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí un miércoles más. No solamente ahí del otro lado, sino también en la presencia de Dios acompañándome para que podamos compartir palabra, para que podamos compartir este rato, esta media hora que estamos siempre los miércoles, tratando de fortalecernos en la fe, tratando de aprender un poco más de la palabra y por sobre todas las cosas renovando nuestra fuerza a mitad de semana porque es tan necesario. Realmente es necesario porque el miércoles siempre es un día clave. Es un día donde venimos con todo, pero también nos quedan 2 días más laborales y tenemos que renovar la fuerza porque tenemos que dar lo mejor como hijos de Dios que somos. Tenemos que testificar del Señor, por eso necesitamos que el Señor nos renueve, que el Señor esté ahí poniendo fuerzas nuevas en nosotros, renovando la unción, renovando la fe, renovando la confianza en Él. Y de eso se trata, ya hace un tiempo que lo venimos haciendo, y de eso se trata el estar compartiendo la palabra de Dios. María, Dios te bendiga. Caro, Dios te bendiga, gracias por estar ahí, ahora se va sumando. Como siempre me gusta saludar a todos los que se van prendiendo, los que se van sumando para que después podamos repartir o repasar en realidad. También aquellos que no llegamos o no vemos, muchas veces nos vemos a todos los que están ahí, pero bueno, los que vamos viendo vamos saludando, así que bueno, qué bueno que puedan estar sumándose, gracias por estar. Como siempre decimos, mejor sería estar descansando en casa, o bueno sería estar descansando en casa después de un día largo de trabajo, pero bueno, creo que también el estar aquí, el compartir ahí, del otro lado de ustedes, creo que también es tener cierto tipo de descanso, ¿no? Estar renovados en la fe y renovando nuestra fuerza. También de eso se trata, porque la palabra también trae fuerza nueva sobre nosotros. Andrea, Dios te bendiga, gracias por estar. Bueno, y ahora se irán sumando de a poco para que podamos compartir el devocional de esta noche, después de una buena caída de lluvia, que sin duda la lluvia también es muy necesaria para la agricultura, para aquellos que dependen del agua para sus producciones. Así que bueno, gracias a Dios por esta lluvia también que está cayendo. Si hay algo que tenemos que tener bien en claro y bien en cuenta y tomar siempre eso muy a serio, es que Dios tiene planes con nosotros. No importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, no importa si un día lo conocemos, si nos hemos apartado, no importa lo que podamos pensar o si nos sintamos dignos para cumplir esos planes o no, no importa. Dios siempre tiene planes para con cada uno de nosotros. De hecho, de esto se trata el Evangelio de los cielos. De esto se trata la palabra del Señor, de esto se trata la salvación, ¿no? Como dice la Escritura, ¿cómo conocerán si no fueren enviados? Entonces, ¿cómo dar a conocer a otros el Evangelio si nosotros no vamos a llevarle el Evangelio? José, Dios te bendiga. José Alfonso, qué bueno que estén ahí. Entonces de esto se trata. Y para hacer eso es porque Dios ha puesto un destino en nosotros, un plan perfecto sobre cada uno de nosotros. Y teniendo esto en cuenta, a mí me llama la atención el capítulo 1 de Jeremías, cuando el Señor hace el llamado a Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías al servicio. Y su primera reacción fue la negativa, el pesimismo. Creo que casi todos nosotros en principio tuvimos esa misma reacción. Dice ahí en Jeremías capítulo 1 verso 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí está hablando Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Mi esposa está por ahí, Dios te bendiga. Estel, Dios la bendiga, gracias por estar. Antes que te formase en el vientre te conocí. Vale, Dios te bendiga. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí Dios está hablando de una forma bien clara. Le estaba queriendo decir a Jeremías, antes que naciese, cuando estabas aún en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué. Y ya desde ahí
te di un destino que serías profeta a las naciones. Y Jeremías puso la excusa: Señor, Dios mío, esto no puede ser porque aquí no sé hablar porque soy un niño. Y Dios ahí le dio su respaldo diciéndole: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A pesar de que Jeremías quería evadir su llamado, Dios tenía un plan perfecto para Jeremías, así como tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces nos cuesta entender que ese plan puede cumplirse en nosotros, no hay duda que Dios lo cumplirá cabalmente, aun cuando el panorama esté en nuestra contra. Aun cuando esa sensación de desventaja esté en nosotros, aun cuando podamos pensar que no somos dignos de servir a Dios, entonces Dios igualmente así lo que va a hacer es cumplir su plan. Ese plan que no vino cuando conocimos a Cristo, ese plan que no vino cuando crecimos, sino que ese plan que ya vino desde el vientre de nuestra madre juntamente con nosotros. El plan vino con el paquete. El propósito que Dios escribió sobre cada uno de nosotros ya vino. O sea, también estaba cuando estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. El propósito de Dios también estaba de la misma forma con nosotros. Ahora, hay dos formas bien simples para que ese plan no se cumpla, para que el plan perfecto de Dios no se cumpla en nuestra vida. Fernando, Dios te bendiga. La primera tiene que ver con el mal panorama que siempre se nos puede presentar. ¿Y por qué es esto? Es simple, porque la mayoría de nosotros por naturaleza somos pesimistas y nos dejamos llevar solo por lo que ven nuestros ojos naturales y nos cuesta ver con los ojos de la fe, que nos da a entender que aunque estemos en medio de tormenta siempre habrá un oasis de calma. De esto se trata. Mati, Dios te bendiga, esperando que estés mejor. De esto se trata. Si no quiere que el plan de Dios se cumpla en su vida, entonces esto es bien simple. Mire solamente el mal panorama que hay a su alrededor. Mire la crisis, los problemas. Abra sus ojos naturales y cierre sus ojos de la fe si no quiere cumplir el plan de Dios. Porque siempre habrán voces contrarias, siempre habrán dificultades que querrán impedirnos que cumplamos el destino que Dios ha trazado para nosotros. Porque por naturaleza somos pesimistas y estamos acostumbrados a ver más lo malo que lo bueno. Y no tenemos tal vez la capacidad, o no queremos tener la capacidad tal vez de abrir nuestros ojos de la fe, sabiendo que aunque estemos en medio de tormenta, Dios traerá calma a nuestro corazón. Esa es una forma de no cumplir, de que no se cumplan los planes de Dios en nosotros. La segunda forma de pensar eso, que Dios no cumplirá su plan en nosotros, es simplemente lo que hicimos muchos: huir del llamado, decirle no al servicio. Sí, y esto es cierto. Muchos de nosotros, y en esto me incluyo porque en un tiempo fue así, en ocasiones quise huir del plan de Dios. Quizás porque no nos creía capaz de cumplir esa misión, o porque nos autoexcluimos por algo que pudiéramos haber hecho, o simplemente porque pensamos que cometimos errores tan graves que nos costarían el favor de Dios. Cleme, Dios te bendiga. Entonces, el huir del plan de Dios también es una forma de que el plan no se cumpla en nosotros. Sin embargo, aunque en ocasiones no te sientas digno de que Dios cumpla sus hermosos planes en ti, no hay duda que Dios, a pesar de ello, a pesar de lo que pienses, Dios terminará la buena obra que ha empezado sobre tu vida. Podemos querer huir del propósito de Dios. Podemos ver solamente lo malo y no lo bueno. Podemos vivir con pensamientos pesimistas todos los días. Pero si hay algo que Dios ha determinado sobre nosotros, eso, más aquí o más allí, ese plan se va a cumplir. El destino que Dios ha escrito, la historia que Dios ha escrito sobre nosotros, se va a cumplir. No importa lo que tengamos que pasar, porque a Él nada lo tomará por sorpresa. Y aquí es bien simple ver hombres de la Biblia que han pasado por exactamente lo mismo. Moisés fue uno de ellos. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que pasaron por esto. Conocemos a Jonás y así muchas personas, muchos siervos de Dios que un día quisieron huir del plan de Dios. Y a través de la Biblia podemos ver cuántos de ellos
quisieron huir, pero los planes igualmente de Dios, los planes de Dios igualmente se cumplieron sobre sus vidas. Y terminaron siendo usados de una manera poderosa y sobrenatural. Como te dije, ahí está Moisés, por ejemplo, que no se sentía capaz de llevar a cabo la misión que Dios le había trazado, le había encomendado. Un Moisés que se menospreciaba a sí mismo, un Moisés que se excluía, que se sentía culpable por haber matado a aquel egipcio que consideraba hermano de su pueblo, pero que sin embargo llegó a ser un instrumento poderoso para liberar al pueblo de Dios de las duras tareas de Egipto. El plan de Dios sobre Moisés no fue improvisado, no vino así, por suerte, ni tampoco Dios esperó que Moisés cumpliera la mayoría de edad para designarle el plan. Ese plan de Dios ya vino con el nacimiento de Moisés. Cuando la madre de Moisés dio a luz, también dio a luz al plan que Dios había trazado, el destino, la historia que Dios había escrito para la vida de Moisés. Y aunque Moisés cometió muchos errores y quiso excluirse de ese plan, Dios terminó usándolo de una manera poderosa. Fue el caudillo del pueblo de Israel. Fue el hombre usado para presentarse delante de Faraón y desafiarlo y decirle: deja ir al pueblo de Dios. Enfrentó dificultad, enfrentó al ejército, enfrentó al poderoso Faraón, pero igualmente así, Dios ya había determinado que él tendría que hacer eso en determinado tiempo y lo hizo. Y a pesar de que Moisés quiso evadir el llamado, a pesar de que Moisés quiso excluirse del servicio a Dios, Dios ya tenía todo planificado y lo usó en el tiempo que Dios mismo quiso. Lo preparó para ese tiempo. Un poco más acá en el Nuevo Testamento vemos a un Pedro, el apóstol Pedro, que en determinado momento, en el momento más crítico de Jesús, Pedro lo terminó negando 3 veces. Sabemos la historia. Y por consiguiente se culpó por eso, se excluía por eso, porque sabía que había hecho mal, lo había negado a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió a su antigua naturaleza, volvió a los rudimentos de su antigua vida. Sin embargo, y aún habiendo pasado por esa experiencia, Dios no lo desechó, sino que Dios cumplió lo que había determinado sobre la vida de Pedro. Imagínese, por 3 veces negó a Jesús. Igualmente así, Dios lo tuvo en cuenta para cumplir un propósito. Tal vez nos sentimos a veces como excluidos porque hicimos algo tan grave, porque pecamos, porque caímos y pensamos que el favor de Dios se retira de nosotros. ¿Sabe qué? Dios tiene un plan para nosotros y el mismo Dios es el primer interesado en que ese plan se cumpla. Dios, como obró en Pedro, aún sigue obrando de la misma forma en nosotros. Y aunque nos vemos con defectos, indignos y hasta menospreciados por haberle fallado al Señor, Él siempre nos dará nuevas oportunidades y siempre cumplirá sus planes que tenía sobre nosotros. No nos excluirá, porque el plan del Señor es perfecto y el Señor es fiel. Entonces, fue así, de esa forma, cuando Jesús al resucitar lo buscó a Pedro y le llevó una nueva oportunidad diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo por 3 veces y Pedro dijo: Señor, sí te amo. Y le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Y le volvió a decir una tercera vez, a preguntar una tercera vez: Pedro, ¿realmente me amas? Y el Señor dijo, y Pedro dijo: Señor, ¿por qué me preguntas eso si sabes que te amo? Jesús le estaba dando oportunidad nueva a Pedro. Sabía que lo había negado por 3 veces. Y tal vez esto para un contexto humano ya era suficiente para excluirlo, ponerlo preso, desecharlo, expulsarlo de la iglesia. Pero Dios tenía un plan perfecto para Pedro. Y a pesar de que Dios sabía que Pedro en determinado momento, por presión, por miedo, por temor, iba a negar 3 veces a su Hijo, a Jesús, igualmente Dios no lo desechó y dijo: no, esto estaba en los planes. Esta era la historia de Pedro y se estaba cumpliendo. Y Pedro fue perdonado y Pedro fue restaurado y fue usado de una forma poderosa, esparramando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esas preguntas de Jesús sobre Pedro eran una nueva oportunidad. Y como consecuencia de eso, Pedro llegó a ser un gran siervo del Dios Altísimo, un gran hombre de Dios. Quizás algunos de ustedes estén viviendo
un tiempo donde sienta que Dios ya no cumplirá sus planes sobre ustedes, porque los errores que se ha cometido te querrán hacer pensar que ya no somos dignos, no eres digno de que Dios haga algo contigo. Sin embargo, hay que entender que Dios un día te escogió, finalmente te escogió. Él no fue sobre la multitud y te sacó de los pelos, no, Dios te escogió. Y no te escogió porque hubieses nacido o porque hace poco o hace algún tiempo hiciste tu oración de fe. Dios te escogió cuando estabas en el vientre de tu mamá. Cuando estabas ahí, antes que te formase te conocí, le dijo Pedro a Jeremías. Y antes que naciese te santifiqué. Y te puse un destino para tu vida. Te di por profeta a las naciones. De la misma forma fue con nosotros. Muchas veces nos podemos sentir excluidos, indignos, sucios, pecadores, que hemos perdido la gracia por haberle fallado al Señor. Pero antes que naciésemos, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Porque no solamente nada a Él lo ha tomado por sorpresa, sino que Él trazó un plan. Él escribió una historia para cada uno de nosotros. Que esa historia, a como dé lugar, se va a cumplir. Sin embargo, hay que entender que Dios un día nos escogió de una forma perfecta y una forma simple. Perfecta, pero a la vez fina. Para llevar a cabo sus planes. Ese plan perfecto. Ese plan se cumplirá al pie de la letra. Y aunque en ocasiones usted pueda sentir que no será así, pues será así tal y como Dios lo ha planificado. No va a ser de otra forma. No va a ser como pensamos nosotros que sea, donde sea o cuando sea, sino que será donde Dios quiere que sea, a la forma que Dios quiere que sea y cuando Dios quiere que sea. Y todo eso que nos lleva a pensar que no somos dignos de servir a Dios, al Señor nada le ha sido ajeno. Y mucho menos Él fue sorprendido con algo que Él sabía que iba a ser y estaba mal. A Dios no le agarró por sorpresa esa falla, ese pecado, esa caída que tuvimos. Él ya sabía que eso en nuestra vida iba a suceder. Pero igualmente así Él insistió porque tuvo fe en nosotros y tiene fe en nosotros. Por eso planificó planes, propósitos para cada uno. Ninguno de nosotros estamos aquí en la tierra sin hacer nada. Ninguno de nosotros estamos aquí en la tierra de balde. Todos nosotros tenemos un cometido para hacer. Nosotros tenemos propósitos. Yo aún le pregunto al Señor, le digo, Señor, ¿para qué te soy bueno? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué puedo hacer por ti aquí en la tierra? Siempre le estoy preguntando al Señor. Tal vez el Señor ya ha determinado lo que tenga que hacer y es lo que estoy haciendo. Tal vez aún no he alcanzado el propósito de lo que Dios quiera que haga. Tal vez aún no empecé ni siquiera a caminar en el destino que Dios ha planificado para mi vida. De la misma forma es contigo. Nosotros nacimos ya con un propósito. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros no nos acordamos, pero Dios tiene memoria de cuando estábamos ahí. Y ya nos conocía y sabía cómo íbamos a hacer y cuál sería nuestro nombre. Y por lo bueno y por lo malo que íbamos a pasar y las caídas que íbamos a tener y las veces que Él nos iba a levantar. Esto quiere decir que Él siempre estuvo, está y estará con nosotros. Y esto es hermoso. Cuando Dios escribió ese plan, sabía cada uno de los obstáculos que nos tocaría enfrentar. Y esa es la razón por la cual siempre nos acompañó toda la vida. Y cada obstáculo, y aunque a veces hayas caído, Él siempre estuvo allí para levantarte y animarte para que siguieras adelante. Si Dios hasta ese momento ha estado contigo, ¿qué te hace pensar que su plan no se cumplirá sobre ti? ¿Qué te hace pensar que Él te va a desechar? ¿Qué te hace pensar que Él no te va a tener en cuenta para sus propósitos? Si Él ha estado contigo hasta el día de hoy, ¿qué te hace pensar que Él te va a excluir de sus planes perfectos? Dios no cambia sus planes de un momento para otro. Él es fiel. Él es fiel al plan que escribió para nuestra vida. Y hará que todo se cumpla al pie de la letra, aun cuando nosotros nos creamos inmerecedores. Porque Dios no cumple sus propósitos en nosotros porque los merezcamos, sino que lo hace por gracia y misericordia. Está y estará siempre con nosotros. Y para aquellos que tratan de huir, como un día quise hacerlo yo, de los planes de Dios, quiero decirte que has sido escogido especialmente por Él.
Así que no huyas de lo que Dios quiere hacer por ti, porque de una forma u otra llegarás al mismo lugar donde llevarás a cabo el propósito de Dios. ¿Dónde puede ser ese lugar tan lejos donde la gracia, el favor y los propósitos de Dios no te alcancen? ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos escondernos? ¿Detrás de qué monte podemos estar sin que Dios no nos alcance y siga obrando y siga terminando esa buena obra que ha empezado sobre nosotros? Entonces, tampoco pienses que por ser nuevo, por tener poco tiempo en el Evangelio, no tenés las cualidades que necesitan. Porque los dones provienen de Dios y vinieron con el paquete. Y si Él es quien te escogió, Él será quien te capacite con lo necesario para que lleves a cabo su misión. De esto se trata, iglesia. De esto se trata cuando hablamos del propósito de Dios. Si alguien quiere huir de esos propósitos, bueno, ya aquel que quiera hacerlo. Pero Dios no se cansará hasta que ese propósito se cumpla. Dios no te dejará hasta que ese destino formado por Él se haga carne en tu vida. Es bueno saber que Dios mismo es aquel que tiene control de nuestras vidas. Es bueno saber que Dios mismo es aquel que nos ha elegido y ha puesto algo especial en cada uno de nosotros. Y eso especial tiene que desarrollarse, tiene que ponerse a prueba, pero también tiene que ponerse al servicio del reino. De esto se trata. Yo creo que Dios en este tiempo nos ha llamado a nosotros a diferentes lugares y a diferentes obras, a diferentes actividades. Todo eso conforme al cuerpo de Cristo. Hay personas afuera que necesitan los dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Hay personas incrédulas, ateas, muchos que creyeron y hoy están apartados, otros que no saben ni en qué creer, personas que la están pasando complicado, crisis familiar, pérdida de personas queridas, y necesitan lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero no lo que Él nos ha dado porque hemos experimentado palabra y reunión, sino que lo que Él nos ha dado desde el día que nacimos, antes mismo que nos formase en el vientre. Él ya había escrito la historia sobre nosotros. Y eso, lo que vos tenés y lo que yo tengo, alguien afuera lo necesita. Esa es la única forma que el Evangelio corre como un río, dejando fluir todo el potencial que Dios nos ha dado en favor de la predicación y de la salvación de las almas. Puede ser aquí, puede ser allá afuera, puede ser dentro de la iglesia, en el ómnibus, en la calle, en el estudio, en el trabajo, donde sea. Pero sé que estás capacitado porque Dios escribió esa historia sobre tu vida. Y no te dejará en paz hasta que eso no se cumpla. Doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí del otro lado. Oro por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Y estoy declarando que esos ministerios comienzan a fluir, que esos ministerios comienzan a correr como el ruido de muchas aguas, que esos propósitos comienzan a salir a flor de piel para ser puestos al servicio del reino de los cielos. Que todo el andamiaje, todo el engranaje de los cielos se empieza a mover para que cada uno de los siervos de Dios aquí en la tierra empecemos a poner por obra, a ejercitar los dones y talentos que el mismo Señor nos ha dado. Ya no es tiempo de huir ni de poner excusa, de mirar con ojos de pesimismo. Es tiempo de abrir los ojos de la fe y creer que donde nosotros vamos, no que Dios llegue tarde, sino que el Señor ya está esperándonos para que cumplamos ese propósito, para que hagamos esa obra. Estos son los tiempos. Y a esto me ha llamado el Señor y a eso te ha llamado el Señor. Así que si estás ahí todavía, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado con algo grande y para algo grande. Tú nos has capacitado, Señor, para toda tarea, para toda buena obra que tengamos que hacer, porque tú nos diste la tarea, pero también nos equipaste con lo necesario para cumplirla. Por eso oro por cada uno de mis hermanos y aún aquellos que verán futuras reproducciones, para que esté despertando en ellos los talentos, dones, ministerios y sean puestos al servicio del reino de los cielos. Que ni uno solo huya del propósito de Dios, del plan perfecto de Dios. Que ni uno solo viva solamente mirando de pesimismo en pesimismo para evitar cumplir el plan perfecto.
sino que tengamos ese amor y esa convicción de que aquel que nos ha llamado es el mismo que hará que sus planes se cumplan. Por eso este mensaje se llama Desde el Principio. Desde el principio fuimos apartados para Dios. Desde el inicio, desde antes que fuéramos feto, ya fuimos apartados para el Señor con un propósito grande. Dios no ha hecho que nosotros naciésemos y se ha olvidado de capacitarnos con talentos, con misterios. Una cosa vino con la otra. Y este es el tiempo de explotarlos, de ponerlos al servicio del Señor y del reino de los cielos, para el Evangelio y para la salvación de las almas. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí del otro lado. Bendigo sus vidas, sus ministerios, sus familias, su economía, su trabajo, su salud. Oro, Señor, por aquellos que están pasando por dificultades. Oro por todos aquellos mensajes, Señor, llenos de necesidades que llegan a nosotros. Nos presentamos delante de tu altar y tú suplirás cada necesidad conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendigo a los enfermos. Oramos por aquellos que se están operando, fueron operados en este día. Oramos por Miriam. Oramos Señor, por cada uno de aquellos que han perdido seres queridos. Que tú ocupes ese lugar vacío en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, llevar el consuelo necesario a cada casa. Donde haya necesidad, tú seas aquel que la supla siempre y por siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, gracias por estar ahí. Muchas gracias por dedicar su tiempo a las cosas del reino. Y ahora, para terminar, quiero hacer una promoción para el día domingo 13 de marzo, este domingo que viene, a las 3 de la tarde, allí en el Parque Meireles, allí en Joaquín Suárez, en Camino Andaluz, el kilómetro 6. Allí va a haber gente de nuestra iglesia que ha tenido un sentir en su corazón de repartir para niños ropa, calzado, útiles escolares, kit con útiles escolares. Va a haber también corte de pelo gratis para niños, así que si escucha esta invitación, quiero verlo allí en el Parque Meireles el domingo 13 de marzo a las 3 de la tarde. Va a ser una jornada solidaria donde vamos a estar allí compartiendo y dando de lo que el Señor nos ha dado y ha puesto en el corazón de las hermanas para planificar y para llevar a cabo este propósito, este evento, esta jornada solidaria. Así que quiero que te acuerdes, domingo 13 de marzo, el domingo que viene, a las 3 de la tarde en el Parque Meireles, allí habrá una fiesta allí, y que bueno sería contar contigo y contar con todos los niños que puedan estar allí para que reciban su regalo, su útil escolar, que reciban también el que quiera su corte de pelo, y estar allí para compartir una buena tarde. Te esperamos. Dios te bendiga.